llegó. Síganme. Les pondré el sombrero seleccionador y sabrán cuál es su casa. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Gryffindor! ¡Slytherin! ¡Ravenclaw! ¡Hufflepuff! Buenas tardes con todos los presentes y las personas que nos siguen en el Facebook Live. Mi nombre es Camila y soy miembro del Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho, el CIED. Y a nombre de nuestra organización les doy la más cordial bienvenida a este evento académico titulado Cómo estudiar Derecho y no morir en el intento, el cual tiene como finalidad introducir al público en general y sobre todo a nuestros compañeros de la Facultad de Derecho en el mundo de la carrera jurídica, a partir de la experiencia y los consejos que serán brindados por nuestros ponentes en esta tarde. En esta ocasión los estaré acompañando junto a Marcela, mi compañera, en la conducción de este evento. Adelante, Marcela. Tiempos difíciles y oscuros nos aguardan. Pronto tendremos que elegir entre lo que es correcto y lo que es fácil. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Marcela, también miembro del Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho CIED, y junto a Camila el día de hoy les estaremos acompañando durante esta tarde. Reiterando la bienvenida, podemos iniciar este evento. Ella es la doctora Carolina Smois, doctora en Derecho y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora invitada de la Maestría de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, y de la Licenciatura del Departamento de Derecho del Tecnológico de Monterrey, México. Fundadora de Académica y autora de distintas publicaciones en materia de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Adelante, doctora Carolina. Gracias. No me estaba viendo en pantalla. Muchas gracias. Bueno, me gustaría iniciar mi exposición contándoles que siempre que les pregunto a mis estudiantes cuál es el documento más traducido en el mundo, siempre me contestan que es la Biblia. Y en realidad no lo es. Sin embargo, este documento ganó el premio Guinness en 1999 por haber sido traducido a 298 idiomas. Reconocimiento que se renovó en 2009 por haber sido traducido a 370 idiomas. Y es hoy día el documento más traducido del mundo todavía, y ha sido traducido a 500 idiomas. Entonces, ¿de qué documento estoy hablando? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuál es la novedad que trae este documento? Es la siguiente. En primer lugar, es el primer documento internacional que establece derechos y obligaciones para la persona humana, a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que en el marco del derecho internacional se considera a la persona humana como sujeto del derecho internacional. Esto implica un cambio de paradigma, el paso de el paradigma estadocéntrico, que consideraba solamente a los estados como sujetos del derecho internacional, y pasa a considerar a la persona como sujeto del derecho internacional. ¿Cuál es el impacto que tiene esto? En primer lugar, que estos instrumentos que se empiezan a celebrar de manera internacional empiezan a promover una protección mínima de los derechos humanos, pero en el plano internacional a partir de declaraciones. Las declaraciones en el derecho internacional, y puede ser que esto ya lo hayan escuchado, no son vinculantes para los estados. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados no están obligados a cumplir lo que dicen estas declaraciones. Ahora bien, haciendo un resumen muy resumido de la cuestión, porque tengo poco tiempo y aparte tengo que tomar examen en un ratito, les voy a contar, bueno, ¿cuál es la importancia? Bueno, el derecho internacional de los derechos humanos nace a partir de la Segunda Guerra Mundial.
¿Por qué? Porque los estados se ponen de acuerdo la comunidad internacional para establecer estos pisos mínimos de protección a la persona humana, ¿sí? Ahora, hablando de derecho internacional, de los derechos humanos y de estos pisos mínimos de protección a nivel internacional, lo cierto es que, ¿cómo hacemos para que los estados empiecen a estar obligados a cumplir este respeto de derechos, en lo que se traduce como pisos mínimos de protección, en el derecho interno de los estados? En primer lugar, el medio que se utiliza en el marco del derecho internacional de los derechos humanos es las convenciones internacionales. Las convenciones internacionales, cuando los estados las suscriben, hacen que los estados se comprometan a cumplir esas declaraciones, esos derechos y esos pisos mínimos de protección. Ahora bien, una vez que el Estado se compromete a cumplir con esa convención, ahora que ya no es declaración, sino es una convención, es un documento vinculante que genera obligatoriedad para los Estados, ¿cómo hace la comunidad internacional para que el Estado cumpla con esa obligación que asume internacionalmente? Bueno, para esto se crean también tribunales internacionales. Seguramente habrán escuchado hablar de la Corte Penal Internacional. Este es un tribunal internacional que juzga delitos, justamente penales, como estaba comentando el profesor que estuvo antes que yo, que tiene que ver con órbitas penales. Ahora bien, el Tribunal Internacional, que juzga delitos que tienen que ver con la humanidad, más allá de que los delitos de lesa humanidad se juzgan en la Corte Penal Internacional, las violaciones a derechos humanos, que le vamos a decir en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, son 3 tribunales. En principio, la Corte Europea, ahora está en proceso de creación la Corte Africana, y en tercer lugar, pero no por eso menos importante, sino todo lo contrario, porque es la Corte a la que nosotros estamos obligados a cumplir sus sentencias, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando juzga un caso que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos, lo hace aplicando distintos principios que tienen que ver con el derecho internacional de los derechos humanos. Uno de esos principios, para hacer de ejemplo, como para poder que ustedes vayan metiéndose un poco en la temática, aunque como dije recién muy resumidamente, es el principio de progresividad, que indica que los derechos contemplados, en este caso en la Declaración Americana de Derechos Humanos, que es la convención que nos obliga a todos los estados de Latinoamérica, que por supuesto ratificaron esa convención y aceptaron que sea la Corte Interamericana la que va a definir los casos que generen controversias. Como les decía, bueno, la Corte, a través de su interpretación en estos casos que llegan a su conocimiento, lo que va a hacer es generar estándares interamericanos. Va a generar, a partir de esos pisos mínimos que establece la Convención Americana de Protección, los va a ir elevando. Para que no sea una charla tan teórica, me gustaría darles un ejemplo. Nosotros en las legislaciones internas, si bien, bueno, yo soy de Argentina y estamos en otro lado, pero bueno, esta es una de las ventajas que tiene el derecho internacional de los derechos humanos, que podemos hablar de distintos países y de distintas culturas y de distintos ordenamientos jurídicos. Como les decía, bueno, la Corte Interamericana establece estándares y esos estándares resultan obligatorios para los estados que ratificaron la convención y que aceptaron la competencia de la Corte Interamericana. Estos estándares, por ejemplo, con respecto al derecho a la vida, las legislaciones penales protegen el derecho a la vida principalmente, porque generalmente tienen una norma que establece una pena para quien le quite la vida física a otra persona, y es un derecho que también establece la Convención Americana, la protección de la vida física, ¿sí? ¿Por qué remarco esta protección de la vida física? Porque la Corte Interamericana, a través de una sentencia, en el caso de los niños de la calle, amplió el contenido del derecho a la vida y estableció que la vida no solo era esta condición de vida física, sino que esta vida tenía que cumplir condiciones de dignidad, ¿sí? Que la vida tenía que tener unas ciertas condiciones que hacen a una vida digna.
que puedan tener las personas un proyecto de vida, que las personas le puedan dar un sentido a su vida y que puedan desarrollar ese sentido de vida y ese proyecto de vida en libertad. Obviamente esa libertad en función de la sociedad a la que pertenecen, porque no somos personas que vivimos en soledad, sino en sociedad. Estoy haciendo un recorrido súper rápido, les pido disculpas, después si quieren preguntarme yo estoy abierta a las preguntas. Bueno, ¿por qué estoy hablando también? Recordemos, hablé de pisos mínimos, hablé de estándares interamericanos que elevan esa protección de pisos mínimos. Ahora, estoy hablando de derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cómo hacemos o de qué forma pasan estos estándares a ser aplicables en el derecho interno? Tanto en Perú como en Argentina y como en los otros países que yo mencionaba recién, por un instituto que se llama control de convencionalidad. El control de convencionalidad, que establece la Corte Interamericana a partir de su jurisprudencia, que desarrolla a partir del 2006 mediante el caso Almonacid de Arellano, lo que hace es establecer la obligatoriedad de los estados de hacer un control de convencionalidad. No sé si ustedes escucharon el control de constitucionalidad, que es el cotejo de la norma interna con la norma constitucional para poder aplicarla al caso concreto, y en este caso establece el control de convencionalidad. ¿Por qué convencionalidad? Una regla memotécnica es por el tema de las convenciones internacionales o el derecho convencional, que es el que protege en su totalidad los derechos humanos a nivel internacional. Entonces, a partir de este control de convencionalidad, cuando una persona, vamos a poner en principio un juez, debe resolver un caso concreto, va a tener que fijarse esa norma que quiere aplicar, que se corresponda con esos estándares, con esas, digamos, amplitud de derechos que ha establecido la Corte Interamericana para poder aplicarlos al caso concreto. Pero lo interesante y lo novedoso también con respecto a este tema es que no solo los jueces están obligados a realizar este control de convencionalidad, sino todos los organismos del Estado que son llamados a realizar el sentido de justicia, que pueden ser el Ministerio Público, que pueden ser la Defensa Pública, e incluso todos los abogados litigantes tienen el deber de, justamente el deber y aparte la posibilidad de defender a sus clientes en función de estos nuevos, de esta nueva amplitud de los derechos que se establecen internacionalmente. Incluso, también podemos decir que si el derecho que está establecido en la norma internacional no está regulado en el derecho interno, siempre va a prevalecer la norma internacional. ¿Y esto por qué? Porque los derechos que se establecen en las convenciones internacionales que el Estado suscribe son operativas. ¿Qué quiere decir operativas? Que no necesitan que el Estado, digamos, legisle una norma o regule una norma dentro del Estado para que se pueda aplicar ese derecho o para que se pueda hacer valer o que no tenga que garantizarlo. Bueno, este es una pequeña exposición de qué va el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, ahora, siguiendo las pautas que me han dado para participar de esta exposición, y con respecto al campo laboral, bueno, más allá de lo que se puedan imaginar a partir de este paneo de lo que es la materia y la especialidad, lo cierto es que el campo laboral es muy rico. ¿Por qué? En primer lugar, nos podemos dedicar a la investigación, ¿sí? Participar en proyectos de investigación, podemos hacer trabajo de campo, podemos hacer trabajo de campo en distintos estados. Si nos vamos a centrar en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que es el que tiene que ver con esta región, digamos, bueno, tenemos varios estados donde podemos trabajar, donde podemos investigar. Otra de las tareas que podemos desarrollar es, por ejemplo, convertirnos en consultores, en asesores de instituciones de gobierno, como les decía recién, de los ministerios públicos, de las defensorías públicas, de ONGs, de distintas instituciones vinculadas a la protección de los derechos humanos y en concreto a distintas temáticas, por ejemplo, a la protección de niños, niñas y adolescentes,
a la protección de las personas mayores, a la protección de las personas migrantes. Si ustedes se dan cuenta, todas personas que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Otra de las tareas que se puede desarrollar en este campo de especialidad es, por supuesto, la formación. Podemos ser docentes, profesores, podemos capacitar a distintos agentes, ya sea del Estado o otras instituciones que estén vinculadas a la protección de derechos humanos. También generar proyectos legislativos que permitan una aplicación más práctica de estos estándares interamericanos, o bueno, los medios o las medidas que sean necesarias para poder garantizar estos derechos. La verdad es que ser defensores de derechos humanos implica poner la profesión al servicio de una causa superadora, y trabajar activamente para erradicar, bueno, la discriminación, la violencia, trabajar por un mundo más justo, equitativo, con oportunidades reales para todos los habitantes del planeta. ¿Cuáles son las ventajas que tiene dedicarse a esto? Bueno, yo supongo que ya igual las están percibiendo en su fibra más íntima, porque los temas de derechos humanos son temas que nos tocan desde cerca siempre a todos, pero bueno, las ventajas son adquirir una perspectiva integral de las necesidades sociales, de las necesidades humanas, y tener sobre todo una mirada internacional del derecho, que complementa el ejercicio de los derechos humanos en cada uno de los estados, y que hay bueno, mucho por hacer, ¿sí? En este sentido, las desventajas que les puedo mencionar es que todavía el respeto de los derechos humanos no adquiere un protagonismo real en los estados. ¿Por qué? Por dos cuestiones principales, que bueno, dada mi trayectoria en la materia les puedo comentar. Una es la falta de presupuesto que destinan los estados a tratar estas temáticas en particular. Si ustedes se fijan, el tema de las infancias, el tema de los adultos mayores, como había dicho antes, y otra de las carencias que podemos notar en los estados, que son parte del sistema interamericano, es también la falta de políticas públicas, ¿no? Que va de la mano de la falta de presupuesto, pero bueno, la falta de políticas públicas es una de las carencias que más vemos en el día a día, cuando nos vemos inmersos en alguna situación desventajosa que nos lleva a los tribunales a, bueno, reclamar el respeto de nuestros derechos. Desafíos. Los desafíos, tanto en el estudio del derecho como después en el ejercicio de la profesión, son, yo creo que, la constancia. La constancia y el compromiso. La constancia, por un lado, en el estudio, porque uno, más allá de que se recibe, tiene que seguir estudiando, formándose, y la verdad que el derecho es una ciencia que va cambiando, que va mutando, porque es receptora de los cambios sociales. Nosotros, no sé, hace unos años no teníamos matrimonio igualitario, no teníamos la posibilidad de darle, bueno, ahora en Argentina se legisló ¿cómo se llama? La ley de un cupo mínimo para las comunidades trans y travestis. Entonces, nosotros lo que podemos ver es que el derecho va como receptando estos cambios sociales y nos permite regularlos jurídicamente. Después, bueno, otro de los desafíos es justamente que la carrera nos interpela a la formación continua. Y en este sentido, bueno, con respecto a las recomendaciones, me gustaría hacer en principio esta, que tiene que ver con no limitarse a lo que estudian en la facultad. Que cualquier caso que llegue, cualquier, no sé, noticia que lean y que les llame la atención, que sea como un disparador, que lo utilicen como un disparador para seguir investigando, para seguir leyendo, para ver qué ley tiene que ver con ese caso, qué norma puede resultar aplicable, cuáles son los factores que están en juego para resolver esa situación específica. Y en este sentido, bueno, también traigo a colación la recomendación que hizo otro de los expositores, que es tener un sentido crítico, una mirada crítica, analizar varios factores a la hora de asumir un caso o el estudio de un caso, sea de la materia que sea.
Otra de las recomendaciones que les puedo dar es, bueno, seguir siempre formándose. La verdad es que el ámbito del derecho es un ámbito sumamente competitivo, y hoy por hoy un título de grado no alcanza. Siempre es recomendable seguir capacitándose, seguir formándose, y no solo, como les decía, en los ámbitos por ahí institucionales, sino que aprovechen cualquier oportunidad que tengan para seguir leyendo y para seguir formándose. Otra de las recomendaciones, que creo que nadie la hizo, fue no desalentarse. No desalentarse porque es una carrera larga, va a tener obstáculos seguramente, pueden ser obstáculos como profesores, como personas, como familiares, que por ahí les van a decir un montón de cosas para desalentarlos, pero no se desalienten. La verdad es que cuando uno emprende un camino, emprende una carrera, y sobre todo lo hace desde la, ¿cómo les puedo decir? Desde una motivación personal, que abracen esa motivación personal, que es lo que va a hacer que lleguen a recibirse en esta primera instancia, y bueno, y después en el desarrollo de la profesión, ¿sí? Por eso también otra de las recomendaciones que me gustaría hacerles es que salgan de la zona de confort. Salir de la zona de confort quiere decir no ser, a ver, el título de abogado les va a dar un estatus que es igual a todos los que tienen el título de abogado, es igual que ustedes. Entonces, salir de la zona de confort es ir un poco más allá. Entonces, pueden prestar atención en clase, pueden tomar apuntes, y pueden leer un poco más, pero siempre busquen superarse, ¿sí? La competencia no es con otros, es que sea con ustedes mismos. Eso realmente los va a motivar, y van a ver que los logros van a llegar, van a ir llegando. Así que no se desalienten, salgan de la zona de confort. Y bueno, como reflexión final me gustaría decirles que, bueno, que conecten con la fibra esa que los mueve, que los emociona para ser abogados. Tener un título de abogado no es un final, no es el final del camino, sino es el principio de un camino nuevo, lleno de desafíos, emociones, logros, y también implica abrirse a la posibilidad que desde el conocimiento profundo del derecho puedan transformar la vida de los seres humanos y contribuir a la paz social. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carolina, por tan inspiradora ponencia y por esta explicación acerca del derecho internacional, que estoy segura va a ayudar a muchos estudiantes que están eligiendo este rubro, ¿no? A continuación, vamos a continuar con un pequeño bloque de preguntas que va más destinado a conocer la experiencia de lo que es ejercer y también estudiar el derecho. La primera pregunta va para usted, doctora Carolina, y es la siguiente. ¿Por qué decidió estudiar derecho? ¿Qué le aconsejaría a un estudiante que acaba de salir de la universidad? ¿Tiene la palabra? Bueno, ¿por qué decidí estudiar derecho? Si tengo que ser 100% honesta, fue por una profesora de derecho. Yo no estaba estudiando derecho, tuve derecho como una materia de otra carrera, y la profesora me inspiró de tal manera que no sé, movió algo internamente en mí que me hizo saber profundamente que era lo que tenía que hacer, que mi tarea, que mi misión en el mundo era ser abogada. Y la segunda pregunta es: ¿qué le aconsejaría a un estudiante que acaba de salir de la universidad? Salir de la universidad puede resultar una tarea sumamente desafiante, porque uno termina un trabajo arduo, la verdad que es una carrera larga y hay muchísimo para leer, y uno sale con por ahí muchas ilusiones o muchas expectativas. Entonces lo primero es, como les decía antes, no desalentarse. Y la segunda cosa que les recomendaría o les aconsejaría es que si no encuentran una posibilidad, que la creen. Porque a veces es como que nosotros salimos de la universidad y tenemos que buscar las oportunidades, y a veces también las podemos crear.
De hecho, bueno, si a alguien le interesa por ahí seguir profundizando en temas de derecho internacional de los derechos humanos y de la protección de los derechos humanos, los invito a seguirme en mi página de académica, que justamente es como la materialización de este crear oportunidades. No esperar a que otros nos den la posibilidad o la oportunidad, sino justamente, bueno, generar un espacio nuevo donde poder hacer lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Muchas gracias, doctora Carolina. Tenemos otra pregunta más para usted. Sí. Desde su experiencia, si viajara en el tiempo a cuando era estudiante, ¿qué consejo se daría a usted misma? Si viajara en el tiempo, qué lindo, qué lindo sería viajar en el tiempo. Sinceramente creo que me daría los mismos consejos que les di recién a ustedes. Que busquen en ustedes mismos lo que los mueve, lo que los apasiona, y que vayan por eso, que sorteen obstáculos, que no se desanimen, y que crean. Creo que, es más, creo que este sí sería el consejo que les daría, que crean en ustedes mismos, que no importa lo que diga el resto, no importa lo que diga el afuera, ustedes crean en ustedes mismos. Creo que el ser humano tiene un poder ilimitado de hacer lo que se propone hacer. Entonces, conéctense con esa pasión y crean en ustedes, porque pueden lograr cualquier cosa que se propongan. Muchas gracias, doctora Carolina. Esas serían las dos preguntas que tendríamos para usted. Muchas gracias.